Y estamos comenzando la parte 3 de este sermón, caminando unidos hacia la madurez. Y el ejemplo, estamos en Efesios capítulo 4, pido que me acompañen ahí. El ejemplo que hemos estado poniendo es el de las secuoyas gigantes que están en California, en el Bosque Nacional de las Secuoyas. Uno pensaría que estos grandes seres vivientes tienen unas raíces gigantescas, y no, realmente tienen unas raíces muy superficiales. Pero ¿cómo se sostienen? Porque están entrelazados entre ellos. Las raíces de todos se entrelazan entre los de todos los secuoyas, de tal manera que se sostienen en pie, enraizados juntamente. Comenzamos a ver el domingo pasado en el versículo 11, como parte de este caminar unidos hacia la madurez, es el hecho que Dios diera líderes a la iglesia para capacitar a los santos. Y voy a leer en el versículo 11. Porque bueno, desde el versículo 8 dice, y dio dones a los hombres. Había hablado antes en el versículo 3 de preservar la unidad y cosas que tenemos en común: un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Y luego continúa su argumento Pablo diciendo que Dios dio dones para beneficio de la iglesia. Y comienza a explicar que parte de estos dones en el versículo 11 es que dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ese es todo el propósito. Y estuvimos viendo el propósito de los pastores, el propósito de los ancianos, el propósito de los presbíteros, el propósito de los obispos, todos términos sinónimos, todos quieren decir lo mismo: pastor, maestro, obispo, anciano, presbítero, describiendo funciones diferentes o realidades diferentes del ministerio de la palabra, del ministerio pastoral. Pero el propósito no es hacer famoso al predicador. El propósito no es hacer un nombre o hacer una iglesia grande o hacer dinero o simplemente escribir libros o qué sé yo, sino verdaderamente el propósito que Dios dio es para edificar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Este es el propósito para el cual nos reunimos, es el propósito para el cual se predica la palabra, este es el propósito por el cual existen pastores y maestros. A menudo se les llama popularmente, y creo que en inglés un poco más, a los pastores como ministers. Y el ministro tal y el ministro tal. Y en Latinoamérica hace años, en los 80s, 90s, se comenzó a llamar a los que dirigían la alabanza como ministros de alabanza. Y se le comenzó a llamar al grupo que dirigía la alabanza como ministerio de alabanza. Y ministerio de mujeres y ministerio de hombres. Pero veremos ahora qué quiere decir esta palabra ministerio, que de repente suena bien mística, que de repente suena como algo muy especial. Entonces quiere decir que aquel que es ministro es el único que hace la obra del ministerio. Y Efesios 4 lo deja muy claro que no. Verdaderamente la obra del ministerio la hacemos todos, lo cual es consistente con Pablo. Esto no quiere decir que solo el pastor, él se encarga de todas las cosas de la iglesia y todos los demás van a hacer su vida en el mundo real, y el pastor se queda ahí orando y contemplando y con una velita. Y la verdad es que el ministerio lo hacemos todos. Y en este texto queda muy claro. El propósito es que Dios dio líderes a la iglesia, es capacitar a los santos, entrenarlos. Y vimos que este capacitar en el original tenía que ver con un discipulado, con un entrenamiento, con un equipar. He ahí el que debíamos, y fue uno de los retos del domingo pasado, que debemos ser sinceros entre nosotros, porque de nada sirve: yo estoy bien, yo estoy perfecto, aquí yo todo feliz. No, yo en gozo, toda la semana pasé riéndome, gozoso, nunca dudé de Dios, leí la Biblia todos los días y ando caminando en santidad. A eso no le ayuda a nadie. Pero sirve saber cuáles son tus puntos débiles, en qué luchaste, en qué estás luchando, qué pruebas estás pasando, qué victorias estás viendo, para que
entonces podamos juntos ayudarnos a hacer la obra del ministerio, para que juntos podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, para que podamos capacitarlos también. Ese es el rol de los pastores, no es ser dioses o semidioses o aquel único que tiene o que entiende la palabra de Dios y que la explica. Esto no es cierto. Todo creyente debería poder tomar el libro de Dios, leer el libro de Dios y entender el libro de Dios. Si decimos que solo el pastor puede interpretarla, que solo el teólogo que estudió tantos años en el seminario puede interpretarla, entonces estamos volviendo a la Iglesia Católica de la Edad Media, donde el idioma era en latín y solo los que podían latín podían entenderlo, y era malo, era prohibido que alguien leyera la Biblia por sí mismo, porque la interpretación, todavía la Iglesia Católica mantiene esto, la interpretación del libro de Dios debía provenir únicamente del magisterio, es decir, de la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica tenía o debía decir qué quería decir. Sin embargo, como ustedes verán, Dios quiere que entendamos su palabra. Él se comunicó claramente con nosotros. Él quiere que entendamos. Él no escribió enigmas y necesitamos ser Indiana Jones para descubrir estos enigmas y entrar a cuevas misteriosas para entonces encontrar las gemas de la filosofía, sino que en Cristo están escondidos todos los tesoros. Cristo era este misterio velado. Cristo era este misterio que estaba ahí, casi que por decirse, pero sin decirlo, apuntando hacia Él. Pero en Cristo, ese misterio que ahora en la iglesia está reunido tanto Israel como la iglesia en cuanto a salvación, estaba ahí. Cristo vino y hizo posible que ahora podamos entender que ahora no haya dos pueblos diferentes en cuanto a salvación, sino que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, como leímos en el capítulo 3. Desde el 2 y 3 hemos venido hablando de esto. Como este misterio que estaba revelado que, vendría un Mesías, no sabemos quién es, pero Él había dicho que de la Virgen nacería. Él había dicho que de una ciudad pequeña, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de Israel, de ti saldrá el que será el libertador de Israel. El Señor había dado y apuntado todas estas profecías. Salmo 68, que se cita en el versículo 8, también apuntaba a este Mesías, a un Dios victorioso que vencería. Dios quiere que entendamos. Dios quiere que tú abras el libro y entiendas. Por eso vamos frase por frase, versículo por versículo, capítulo por capítulo, palabra por palabra, tratando de enseñarles de dónde saqué lo que estoy diciéndoles. Y no, porque yo le sé todas las travesuras a Eduardo. Entonces, porque le sé las travesuras a Eduardo, quiero ver este salmo, este le pega. O porque yo le sé a Lalo los trucos, entonces no, voy a hablar del salmo tal y que Señor maldice a todos los jóvenes que no se portan bien. Y hay muchos que usan el texto bíblico, usan el púlpito para esto. Pero esto no debe ser. Lo que estamos haciendo acá es ayudando a entender cómo extraer del texto para poder poner en práctica. Para que cuando tú estés en tu casa solito, regreses y vayas y veas. Yo no estoy imponiendo mi agenda. Yo no estoy queriendo decir lo que yo quiero decir. Si estuviera diciendo lo que yo quisiera decir, yo diría, los pastores deben ser venerados. Y deben hacerle un cheesecake todos los primeros de mes. Y deben hacerle hamburguesas después del servicio. Traer al pastor 25 hamburguesas. Es un chiste. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo, los pastores son uno más del cuerpo. Es porque esto dice el texto. Es uno más del cuerpo, cuya función es capacitar, entrenar a los santos para la obra del ministerio. El pastor no hace solo la obra del ministerio. Sí hace la obra del ministerio, pero tú también. Todos juntos tenemos una función. Puede ser que tú tengas un brazo muy fuerte, o eres un futbolista y tienes una pierna muy fuerte, o eres buena cocinando. Tu paladar es bueno, tu sentido del olfato es bueno, pero necesitas el resto de las partes del cuerpo. Cada una de las partes del cuerpo son fundamentales para vivir la vida.
De la misma manera es en la iglesia. Es lo que Pablo viene diciendo. Somos uno. La cabeza, dice, es el pastor. La cabeza son los pastores. La cabeza son el grupo de pastores. La cabeza es aquellos élites. No. La cabeza es Cristo. Todos nosotros somos miembros del cuerpo. Todos nosotros hacemos la obra del ministerio. Esto es como estar en una obra de teatro y cada quien tiene una función importante. Terminábamos hablando de eso también. Y ya sea el que canta o el niño que está haciendo árbol, ustedes han visto eso, ¿no? ¿Qué rol te tocó, hijo? No, yo soy árbol. Entonces le toca hacer un árbol ahí que se mueve nada más porque el niño no es muy bueno hablando, pero ese árbol es bueno. Y al otro niño le tocó cantar, y al otro niño le tocó declamar un poema, y a otro le tocó pues manejar las luces, y a otro le tocó encender los micrófonos. Pero lo que importa es la obra, no importa la persona que está haciéndolo. Si somos verdaderamente equipados, si nos conducimos bíblicamente y nos dejamos discipular, entrenar, equipar, capacitar, entonces vamos a ver una iglesia edificada, vamos a ver una iglesia madura, vamos a ver una iglesia fuerte, vamos a ver una iglesia que florece. En el momento que tú dices, no, eso no me toca a mí, eso es del pastor, yo no le voy a llamar a tal persona porque no, ¿y cómo le voy a llamar yo? No, error. Todos debemos hacer la obra del ministerio. Todos somos llamados a cuidarnos. Somos uno delante del Señor. Y es cierto con la iglesia en general, pero es particularmente cierto en la iglesia local donde el Señor nos tiene. Donde cada uno de nosotros somos valiosos y hay una función para ti. No porque se fue aquella persona y ahora puedo hacer esto. No, porque Dios te dio dones y talentos que deben ponerse para el beneficio mutuo, como vamos a seguir viendo ahora. Sea lo que sea que Dios te ha dado, Dios te lo dio. De hecho, el mismo rol de pastor maestro, como veíamos, el mismo rol de todo lo que vimos antes, ha sido dado por Dios. Yo no puedo decir, yo soy pastor. Bueno, sí, perfecto, excelente. Hablábamos el caso de que, bueno, me voy a ir yo a un pueblito que nadie quiere y voy a poner la iglesia de Josué. Entonces en la iglesia de Josué todos son josueitas. Y tal vez algunos locos me siguen. Pero, claro, así les da risa porque es una locura. Pero es lo que muchos pastores hacen. Van y comienzan una iglesia porque sí, porque no me gustó el otro, porque no me gustaba la música, porque la esposa del pastor me sacó la lengua, o porque, qué sé yo, cualquier cantidad de tonterías. Pero incluso los pastores y líderes es el Señor el que los levanta. Y siempre cuando un jovencito viene y me dice, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un pastor, quiero ser un misionero, le digo, bueno, sirve, comienza sirviendo. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. La iglesia necesita ver, atestiguar que en verdad este hombre, esta mujer han sido llamados. De una manera en particular. La iglesia no pone a las personas, a los más guapos, a los más bonitos, a los que caen mejor o al más hábil con las palabras. Yo sinceramente no soy el más hábil con las palabras. A veces me trabo. Hay muchos que son mucho más talentosos hablando públicamente. Yo no era uno de esos. Yo de hecho era tan tímido, que cuando yo le dije a mi pastor que quería servir al Señor, ¿saben qué me dijo? Comienza saludando a toda la iglesia todos los domingos. Y yo tenía pánico de esto. Y fue un buen consejo. Fue un buen consejo. Porque así les conoces. Estrechas la mano, sonríes, ves a alguien triste, le conoces personalmente. Fue un buen consejo. Y se me quitó la pena, como dicen, a puro tubo. Se me quitó la pena. Y la iglesia debe validar el llamado de una persona que afirma ser llamado para el ministerio. Vimos textos que describían el domingo pasado cómo debería verse alguien, un pastor maestro. Cuáles son los atributos, las características que debería tener. Y comienza diciendo Timoteo, si alguno anhela obispado, es decir, pastorado, o todos los términos sinónimos que vimos, si alguno anhela obispado, buena cosa anhela. Es decir, es bueno.
Que alguien dice, el Señor me ha llamado a ser pastor. Ok, excelente. Esto es algo bueno. Pero pongámoslo a prueba. Que la iglesia como un conjunto vean si este hombre verdaderamente es apto para enseñar, apto para liderar, que si se somete a sus autoridades, que si sigue el consejo, que si puede hablar, que si puede aconsejar. Y la iglesia, de nuevo, valida algo que solo el Señor ha llamado a hacer. Y sí, seguramente algunas veces se equivocan, como todos nos equivocamos. Pero mi punto en todo esto es el Señor el que escoge. Es el Señor el que te dio dones y talentos. Es el Señor el que te ha dado algo en particular para beneficio mutuo. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor te ha dado algo en particular, porque dice, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Lo que estoy haciendo yo ahora, diciéndoles lo que dice el texto y ayudándoles a aplicar, es para capacitarlos para hacer. No capacitarlos para quedarse con. No capacitarlos para que la cabeza les crezca y les explote. ¿Han visto alguna vez un pez globo? Yo nunca lo he visto en persona, pero creo que todos lo hemos visto. Como método de defensa, el pez globo se infla. Y de verdad parece un globo inflado. La idea no es que nuestras cabezas se hagan grandes de todo el conocimiento. La idea es que tu corazón se haga suave y quieras servir al Señor. La idea es que crezcas y, como veremos, que madures. No para tú ser grande, no para llegar al cielo antes, no para vivir una buena vida, sino para el beneficio, para la edificación, para la madurez de la iglesia. Dios dio santos a la iglesia, que era nuestro segundo punto que estamos comenzando ahora. Lo he dicho un poco, pero Dios dio santos a la iglesia para hacer la obra del ministerio. Dios dio las diferentes partes del cuerpo para que juntos hagamos esta obra del ministerio. No para que te quedes estático, no para que simplemente vengas, te informes y ya. No solo para venirte a sentar y cumplir y sentirte mejor religiosamente porque viniste a la iglesia. Si ese es el caso, eres un buen católico. Dios te puso en la iglesia para hacer la obra del ministerio, para servir. Y la idea que no termine es que lo que sea que Dios te haya dado, si tú no lo pones para uso de la iglesia, si tú no lo pones para edificación de la iglesia, tú nos estás privando a nosotros de ese beneficio común. Si Dios te dio un don y talento y tú no lo estás usando para Él, quiere decir que me estás robando a mí de la bendición de disfrutar lo que Dios te dio. Para algunos puede ser aconsejar, para algunos puede ser animar, para algunos puede ser exhortar, para otros puede ser servir, para otros puede ser estar ahí, ser un apoyo siempre, no sé. Hay diferentes maneras y no es mi idea entrar a los diferentes tipos de dones. Pero si Dios te puso acá, es porque Él quiere que obres para Él. Porque Él quiere que sirvas, es porque Él quiere que nos estimulemos mutuamente, que nos animemos. Yo les decía el domingo pasado, yo no puedo estar en todos lados y saber lo que pasa todo. No puedo estarles animando constantemente. No puedo estar todo el día hablando con todos como están. Pero sí podemos entre todos estar animándonos mutuamente. Y sí podemos estar exhortándonos mutuamente. Y sí podemos en la convivencia, en el trato, en el conocernos el uno al otro, estar animándonos y estar orando por los unos por los otros. Y tal vez yo no te pude mandar un texto esta semana, pero Deina sí. Deina ayer en la noche nos mandó un texto y fue de mucho ánimo saber que estaba orando por nosotros. No quiere decir que todos lo tienen que hacer. Está bien, eso es lo lindo. No todos tenemos que hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Cada uno de nosotros puede hacer un poquito y preocuparse por su hermano que no ha visto. Hay unos que no vinieron ahora. ¿Qué sería lindo de hacer? Que escribiéramos a estas personas que no vinieran. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Te invito a un café. ¿Hay algo por lo que puedo orar por ti? Y estamos haciendo la obra del ministerio. Estamos alentando. Estamos no dejando que ese que está más débil, que tal vez está enfermo, que A, B, C, D,
y pare usted de contar, está pasando por diversas pruebas. Es importante hacer la obra del ministerio. Los santos, por lo tanto, son capacitados en la exposición bíblica, en la consejería, en el trato, son capacitados para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Porque suena bien mágico. Obra del ministerio. Obra es lo mismo que trabajo, ¿ok? Para la obra o el trabajo del ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Verdaderamente este término que en castellano decimos ministerio, que se traduce como ministerio, y creo que me van a entender un poquito los que saben que es un diácono. El término en griego es diaconía. Para la obra de la diaconía es como diría. ¿Qué es un diácono? Es un servidor. Un diácono es un oficio oficial dentro de la iglesia. Si recuerdan el libro de los Hechos, no vamos a ir ahí, pero los apóstoles escogieron diáconos para ayudarles con el pan y con las mesas. Y esos hombres debían estar capacitados también para servir. Y se dan unos atributos, y es el mismo término. Diácono quiere decir servidor. Diaconía quiere decir servicio. Y algunas versiones han traducido para el servicio, otras han traducido ministerio. Es muy sencillo. ¿Para qué somos capacitados como creyentes? Para servir. Hacer la obra del ministerio nos ayuda a entender por el lenguaje que manejamos como cristianos. Pero creo que más sencillo es para servir. Es decir, que Él dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros, como un solo oficio, para capacitar a los santos para servir. Es muy sencillo. Y sí, hay oficios, hay diáconos, y un día el Señor nos va a permitir establecer diáconos también, oficialmente, pero todos somos servidores. Cada uno de nosotros deberíamos ser servidores y servirnos los unos a los otros. Es exactamente lo mismo que hacen los políticos, ¿cierto? No. Me gusta que en inglés, en Inglaterra, les llaman a los políticos civil servants, sirvientes civiles o servidores civiles. ¿Qué es verdaderamente lo que un político debería hacer? Un político debería estar al servicio de nosotros. Pero en la práctica, ¿qué es un político? Un político se sirve de nosotros. Un político se alimenta de nosotros para lograr sus objetivos, para hacer lo que quiere hacer. Esto no es la iglesia. Tal vez en tu empresa también es lo mismo. ¿Qué va a hacer tu jefe? Usarte para conseguir un trabajo para que le sigan pagando. Pero no siempre encontrarás un jefe que esté interesado por ti y está genuinamente interesado en darte trabajo para que tú crezcas y desarrollarte y etcétera, etcétera. El mundo es difícil. El mundo es duro. Dudo mucho que en el mundo veas esto. Tú estás para trabajar, proveer para tu familia y ya. Y cada quien, chao. Pero en la iglesia no estamos para servirnos a nosotros mismos, sino para darnos. Jesucristo es el ejemplo de esto, que se dio en rescate por muchos, que dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Y ahora Él establece la iglesia y Él establece los líderes para capacitar a los santos para servirse mutuamente. Porque Dios quiso que esto no fuera el llanero solitario, que el caminar cristiano no fuera para que tú fueras un excelente solista. Hay muy buenos solistas. Pero qué hermoso es cuando uno escucha un coro de 1000 voces, de 500 voces, de 200 voces, y cómo todos cantan al unísono, y están los barítonos y los altos y los sopranos, y cada uno canta, y juntos hacen una armonía especial. Nosotros no somos solistas. La iglesia es un coro, donde cada quien tiene que hacer su función. Es una orquesta donde cada quien tiene que hacer su función. Los santos debemos todos hacer la iglesia. De nuevo, la iglesia no es un edificio, no es un establecimiento, no es una casa. La iglesia somos tú y yo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos servirnos los unos a los otros. Debemos ministrarnos. Debemos ejercer esta diaconía los unos con los otros.
Entonces, a diferencia de en la empresa privada, a diferencia de en la vida, tal vez yo soy un atleta profesional y estoy entrenando fuerte y haciendo músculo fuerte para ganar la competencia. Estoy haciendo músculo fuerte para ganar un trofeo. O estoy entrenándome y estoy capacitándome en mi empresa para poder operar una nueva maquinaria. Tal vez necesito ir a un entrenamiento para poder ocupar un forklift, para poder ocupar otro tipo de maquinaria y que me paguen más. En ese caso es para el beneficio tuyo. Pero acá te capacitas para dar. Recibes, no para quedártelo, sino para dar. Comes, no para engordar, sino para dar de regreso a otros, desinteresadamente. Y eso suena bien socialista, suena bien comunista, pero como veremos, hay algo especial en esto. Y es el tercer punto, que Dios dio dones a la iglesia para edificarlos y madurarlos. Este es el propósito. No es dar por dar. ¿Qué enseña el socialismo? ¿Qué enseña el comunismo? Todos en la cama, todos en el suelo. Enseña el gobierno va a tomar control de todo y va a decidir por ti qué hacer, cuánto va a ganar cada quien. Y a todos les vamos a dar, en Cuba, en Venezuela, lugares que estamos más familiarizados con, sabemos que es así. En Cuba les dan, creo que un pollo y un trozo de carne al mes y ciertos panes y van y recogen y todos trabajan lo mismo y todos ganan lo mismo. Y es muy duro. No hay objetivo en esto, el gobierno decide por ti. Pero eso no es socialismo, esto no es comunismo. Dios dio dones a la iglesia y dio parte de estos dones a los líderes para capacitarte, para servir, para darte, para edificación y para madurez. Tiene un propósito. No es para que alguien se enseñoríe de ti, no es para que alguien te controle, sino que es para que Dios mismo pueda edificarte. Dios pudo haber hecho a la iglesia, ¡pum!, perfectos y todos ya están listos. No, pero Dios quiso que fuera en comunidad. Dios quiso que estuviésemos juntos. Dios quiso que nos necesitásemos el uno al otro. No nos hizo perfectos de tal manera que no necesitáramos de nadie. Nos hizo imperfectos, con debilidades y necesidades. Y tu fortaleza es tal vez mi debilidad, y mi fortaleza es tu debilidad y viceversa. Y nos necesitamos. Y necesitamos estar prestos. Al mismo tiempo necesitamos servir para descubrir cuál es nuestro don. Tal vez a ti no se te da mucho el hablar en público. Tal vez a ti no se te da cantar. Tal vez a otros no les gusta mucho ordenar o decorar. Yo no puedo decorar. Pero tienes que servir para descubrir qué es lo que Dios te ha dado. Para que explores, bueno, esto no me gusta con los niños. Tal vez no con los niños, no, porque me desesperan. O con los jovencitos no, porque son muy rebeldes. O a mí sí me gusta con los niños porque hay gente que es tan talentosa. Pero debemos servir para esto, para descubrir eso que el Señor nos ha dado y poder poner nuestros dones entonces para el beneficio común. Versículo 12, Efesios 4:12 dice, leo desde el 11, Él dio a algunos a ser apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y luego continúa explicando, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los capacitó para servir, ¿cierto? Diaconía. Los capacitó para servir. ¿Para qué? ¿Simplemente para tener peones? ¿Simplemente para ser esclavos? ¿Simplemente para establecer un sistema socialista en la iglesia? No. Los capacitó para servir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar quiere decir construir, quiere decir armar. Cuando estás armando una torre de Lego, los niños que les gusta esto, lo edifican, lo arman, lo ponen junto para hacer esta torre. Y acompáñenme a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 9.
Nótese que no está diciendo para la edificación de la iglesia del pastor o para la edificación de la iglesia de un nombre determinado o una denominación. Está diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. En todo momento está Pablo con la mira en que esta iglesia, la iglesia es de Cristo, Él es la cabeza y Él edifica su iglesia. Segunda de Corintios 13, 9. Dice Pablo, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles. ¿Quién se regocija cuando es débil? ¿Qué tal si trataste de hacer algo en tu trabajo y no pudiste? Y fracasaste. ¿Cómo te sientes? ¿Gozoso? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes miserable? Pero dice Pablo, nos regocijamos cuando somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Y cuando entendemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, que cuando yo soy débil, Él es fuerte, entonces sí hace sentido. Bueno, Señor, la verdad es que yo no puedo. Yo estoy batallando con esta dificultad. No sé cómo hacerlo. Pero ahí me puedo gloriar porque sé que el Señor se va a glorificar. Porque sé que el Señor se va a glorificar en algo que yo no puedo hacer cuando tiro la toalla y digo, Señor, yo no sé cómo criar estos hijos, yo no sé cómo hacer con mi esposo, yo no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi pecado. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero este mismo Pablo que decía esto, decía, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Es cuando soy débil que está la oportunidad para que Dios sea fuerte y Dios se glorifique y que sea evidente que Dios te sacó adelante. Pero lo hermoso de esto es que, como Pablo decía, es que él se gloriaba en ser débil. Sabía que ellos eran fuertes. Y qué hermoso eso. Qué hermoso decir, hermano, me alegro en que yo batallo con esto porque tú no. Y tú me vas a ayudar. Tú me vas a apoyar en esto. Y el saber que estamos juntos y que no es una competencia. O yo me siento mal porque José y Dana tienen esto, o porque José y Dana han hecho esto, porque Caleb o porque Andrew logran hacer esto y yo no. Yo batallo siempre con lo mismo y lo mismo. Es ahí donde debo acudir donde ellos, oye, sé que tal vez este pecado fue una batalla para ti en el pasado. Yo estoy batallando con esto. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías caminar conmigo? Eso es hermoso. Eso es hacer iglesia. Eso es estar juntos. Eso es hacer la obra del ministerio. Eso es poner nuestros dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es de Cristo el cuerpo. Miren 1 Corintios, un libro atrás. 1 Corintios 12, 27. Y es de estas maneras prácticas que podemos ir viendo cómo se ve esto. Veo que esta persona ora, veo que esta persona lee la Biblia y a mí me cuesta tanto. Oye, Justin, ¿cómo haces tú para leer? Mira, yo también batallo, no creas, ¿no? Y son conversaciones normales que deberíamos de tener. Pero, ¿por qué no comenzamos a leer juntos? Y vivimos lejos, pero te llamo y leemos juntos. O qué sé yo. Una rendición de cuentas solo para estar juntos, para ser amigos. 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, por si había dudas, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Aquí es donde vemos que, por ejemplo, hablando de la política, del socialismo, el individuo no importa. Lo que importa es el colectivismo. Lo que importa es el Estado. Y es todo el individuo que importa, el Estado. El individuo desaparece, el individuo simplemente se alimenta de estos sistemas políticos. Él no está diciendo esto. La Escritura no está diciendo que tú no importas. Cristo es el más importante y es el supremo y a quien nos rendimos y quien debe tener toda la gloria, sí. Pero noten, en este idioma, en este lenguaje que ocupa Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes importan, ustedes pertenecen a Él, cada uno individualmente un miembro de Él, cada uno.
es importante. Cada uno es parte de este cuerpo. Cada uno tiene una función. Cada uno tiene algo que dar. Cada uno está aquí con un propósito. A menudo hay personas que se ven de menos y dicen, no, yo no sirvo para nada. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada con mis manos. Tal vez yo no estudié nada. Tal vez a mí todo me sale mal. O tal vez a mí todo me ha salido mal en la vida. ¿Qué voy a poder yo ayudar? Eso no te corresponde a ti. Si tú te privas a ti mismo de ser útil para el ministerio, si tú te eriges por juez de ti mismo de esta manera, estás siendo un estorbo para la obra del Señor. Estás siendo o estás evitando que nosotros seamos bendecidos contigo. Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros tiene algo que dar. Cada uno de nosotros, chiquito, grande, como seamos, cada uno es importante. Somos más felices, deberíamos ser más completos cuando estamos todos. Porque si hay alguien que no está, es como, hace falta algo. Hace falta algo. Nos necesitamos. Por favor, no nos prives de que Dios nos bendiga con tu vida. No te prives de ser bendición para otros. No te desestimes. Si estás acá, si Dios te ha salvado, es Él el que te salvó. Y todos, absolutamente todos, como hemos estado viendo en Efesios 4, todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado para el beneficio común. Solo sirve. ¿Cómo? De cualquier manera. Solo da para el Señor. Solo sírvele a Él. Ama a tu hermano. Y deja que Dios te muestre, deja que los demás noten, esta persona, wow. Deja que comience a pasar, deja que otros disfruten la bendición de tenerte como parte del cuerpo. Cada uno de nosotros somos individualmente miembros del cuerpo de Cristo. Que nadie te desestime. Y a menudo el que se desestima es uno mismo. A menudo el que piensa mal de uno es uno mismo, no los demás. No dejes que eso pase. Versículo 13. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tiene un final cuando finalmente lleguemos ante el Señor, cuando finalmente seamos uno con Él, cuando ya no estemos en proceso. Eso ayuda también. Nosotros pensamos que venimos a la iglesia y todo perfecto. Aquí todos se ríen y todos tienen sonrisa colgate. Aquí todos levantan las manos y a nadie le huele mal la axila. Pensamos que todo es perfecto. Pensamos que a los cristianos todo les va bien. Pensamos que todos ya estamos, que ya llegamos a la meta. Pero lo cierto es que todos somos obras en proceso. Todos somos obras en proceso. Y cuando tú te des cuenta que tu hermano que está batallando con esto, cuando te diste cuenta que esta señora que te cayó mal, cuando te diste cuenta que esta persona que hizo algo que no te gustó, es una obra en proceso como tú mismo lo eres, entonces todo tomará más sentido. Tendrás más paciencia, tendrás más amor, tendrás más compasión. No hemos alcanzado aún la meta. Dice que esta edificación del cuerpo de Cristo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque dice, no hemos llegado a esta unidad de la fe, aunque nos estemos congregando en la misma iglesia, no todos hemos llegado a esta unidad de la fe. En Efesios 4, versículo 3, Él dijo, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad ya está, somos unidos. Nos une Cristo, nos une la cruz, nos une lo que Jesús hizo en la cruz. Pero aún no hemos llegado a la unidad de la fe, aún no somos uno, aún no hemos llegado a esa plenitud. Y luego continúa diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Tú conoces plenamente a Jesús? Uno quisiera decir que sí, pero lo cierto es que no.
No comprendemos plenamente todo lo que podríamos comprender. Y estamos en eso. Estamos en esa capacitación. Estamos en ese entrenamiento. Y les leo Juan 6:69. Dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esto es lo que Pedro dijo. Hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y puede ser que Jesús sea tu Señor y Salvador. Puede ser que Él te ha cambiado, pero ¿le conocemos en todas las dimensiones? Tal vez le conoces como Salvador, pero aún no comprendes bien qué quiere decir que Él es Redentor. O aún no comprendes bien qué implicaciones tiene para tu vida que diga que Él es el Santo de Dios. Porque cuando tú entiendes que Él es santo y que dice la palabra que nosotros debemos ser santos porque Él es santo, entonces vas a tener un poco más de temor por tu pecado. Aún no hemos llegado a esa unidad de la fe. Aún no hemos llegado a ese pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hasta entonces, hasta que le conozcamos plenamente, hasta que lleguemos donde Él, hasta que lleguemos a ser como Él, hasta que ya no miremos como en un espejo, sino que cara a cara, hasta entonces necesitamos esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Él explica qué quiere decir llegar a la unidad de la fe o llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué continúa diciendo el texto después de esa coma? A la condición, Efesios 4, 12 al 13, a la condición de un hombre maduro. No quiere decir que solo los hombres pueden madurar. Todos sabemos que las mujeres son usualmente más maduras que los hombres. Y se acrecenta más en los teens. Una niña de 12, 13 años es mucho más madura que un niño de 12, 13 años. Y Dana dice, todos lo sabemos, no es ningún secreto. Las niñas maduran más. Esto no está diciendo que solo los hombres lo van a hacer. La idea es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a la madurez. Para que todos, para cada uno de nosotros, lleguemos a ser maduros en Cristo. Que ya no seamos niños, como va a continuar diciendo el otro domingo, sino que seamos maduros. La idea no es que a ver quién llega primero. Esto no es una carrera de 100 metros. No es ver quién tiene el músculo más grande. La idea es que todos juntos, como un edificio, como un cuerpo, lleguemos a la madurez. Y en Colosenses, quiero que lo busquen conmigo, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:28, está también el propósito del por qué hacemos iglesia, el propósito del por qué predicamos la palabra, el propósito del por qué queremos hacer la obra del ministerio. Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta debería ser mi misión como pastor. Poder presentar a todo hombre que el Señor encomendó bajo mi cuidado, perfecto en Cristo. A fin de que cada uno de ustedes que por todo el resto de mi vida o por un trayecto de mi vida el Señor los puso conmigo, pueda verlos crecer en madurez. Ese es el propósito. El propósito no es que, como algunos papás, algunos bromean y dicen cuando la mamá los deja cuidar a los niños, simplemente es tratar que no se maten entre ellos. ¿Ya han escuchado eso decir? No, yo nada más tratar de que no se maten entre ellos. Mi idea no es que ustedes no se maten entre ustedes. El propósito es que ustedes maduren en Cristo para el beneficio mutuo, para que la iglesia crezca, no para ser alguien famoso,
Si un predicador comienza a predicar para hacerse famoso, comenzó mal. Si un pastor está haciéndolo simplemente para hacer crecer la iglesia y hacer crecer su nombre, está mal. Hemos sido puestos como pastores debajo del gran pastor, que Él es la única cabeza, para cuidar, lo vimos el domingo pasado, el rebaño de Él. No es mío, es de Él. Y no puso al pastor en esa tierra encima de las ovejas, sino como lo vimos en Pedro, en medio de ellas. ¿Por qué? Porque este pastor es oveja también del gran pastor. Porque todos somos parte del cuerpo. Sencillamente todos tenemos funciones diferentes. La función pues de esta oveja, otra oveja, a quien el Señor ha delegado el cuidado espiritual de su grey, es capacitar a los santos para servir, para la edificación del cuerpo y para que individualmente maduren, para que crezcan. ¿Qué tanto deben crecer? No sé si Lalo, por ejemplo, Lalo ya le pasaste a tu papá. No, sí, ya está más alto. Y tal vez dicen, Dani, ¿será que Dani le pasa a Ave? Y Lalo, ¿será que le iba a pasar a Eduardo? Siempre estará esa pregunta, ¿no? ¿Va a ser más alto que el papá? A menudo lo son, pero a veces no, he visto casos que no. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro referente? Dani, mi hijo, ahora está que ya casi le va a pasar a la mamá. Y después sigo yo. Y entonces está ahí el referente de pasarnos, ¿no? ¿Quién es nuestro referente? ¿Quién es el referente del cristiano? ¿El pastor? No. Pablo no. Pablo mismo dijo que le miraran a él porque él quería parecerse a Cristo, no por sí mismo. Que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro. La idea cada año, después de cada año, es que ustedes hayan crecido un poquito más en Cristo, que ustedes hayan madurado un poquito más, que ustedes estén sirviendo un poquito más, que ustedes estén dándose por el Señor un poquito más. ¿Qué tan maduros? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, como Cristo. Que madures como Cristo. Y esa es la idea, lo vimos en Colosenses. A Él proclamamos, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Si un día el Señor me pide cuentas y me dice, Josué, ¿qué hiciste con los que te encomendé? Yo los hice parecerse mucho a mí. Mal. Señor, crecieron un poquito, pero agarraron mis mañas. Mal. Queremos presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Lastimosamente, cuando criamos a nuestros hijos, pues agarran las cosas buenas y las malas. Las esposas no sé por qué siempre dicen que las cosas malas es por los papás y las cosas buenas es por ellas. Pero bueno, estamos en un mundo caído. O tal vez es cierto, no sé. Pero este Cristo es perfecto. Queremos presentar a todo hombre maduro, a toda mujer madura, perfecta en Cristo. Y sí, parte indispensable es esta capacitación. Parte indispensable es el estar juntos, pero muy vital es que todos también hagamos la obra del ministerio. No solo es la predicación de la palabra, es el estar juntos, es el congregarnos, es el compartir el pan, es el exhortarnos, el animarnos. A veces vamos a necesitar una palmadita en la espalda. A veces vamos a necesitar un abrazo muy apretado. Pero a veces vamos a necesitar una patada en la retaguardia. Lo vamos a necesitar. Si tú no lo haces y lo sabes, estás privándonos de crecer. Si este es el objetivo, entonces nos libera de, queremos tener más personas, solo por tener más personas, o queremos tener un edificio grande, o queremos tener más ofrendas. No.
Lo único que el Señor nos manda a hacer es crecer juntos, edificar el cuerpo de Cristo. Y es Él el que lo hace. Jesús cuida de su iglesia. Él hará crecer a su iglesia. Él edificará a su iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Pero Él nos usa como instrumentos también para hacer crecer su iglesia. Necesitamos a cada uno para que todos podamos crecer y ser como Cristo. Es lo que todos queremos. Perdón. Es lo que todos anhelamos. Ser como Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quiero terminar en el libro de Gálatas, si me acompañan. Está antes de Efesios. Gálatas 4, 19. Les decía Pablo a los Gálatas: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo sufría como tal vez tú sufres de repente con tu hijo o con tu hija. O cuando ves comportamientos de tu hijo y tu hija que son culpa tuya. Cosas que tú no hiciste, que no lo corregiste, que no lo educaste. O cosas que copió malas de ti. No estoy diciendo que este era el caso de Pablo, pero para que podamos ponernos un poco en la piel de Pablo. Dice: de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo tenía esa meta. Voy a sufrir y voy a batallar con ustedes porque es así. Es una lucha diaria hasta que lleguen a la meta. Hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que Cristo sea formado en ustedes, todos términos sinónimos, que transmiten la misma idea, hasta que se gradúen pues, hasta que lleguen a la meta, hasta que terminen, hasta que vean a Jesús cara a cara. Va a ser un proceso largo de dependencia del Señor. Y hay cosas que vamos a decir acá en el púlpito que algunos de ustedes no las van a seguir. Y luego vamos a estar un año después en consejería recordándoles algo que ya habíamos visto en el texto bíblico. Simplemente recordando algo que ya sabían, pero que decidieron no poner en práctica. De la misma manera que tú le dices a tu hijo: no hagas eso porque te va a pasar esto. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Lo hacen. ¿Y qué les pasa? Lo que les dijiste que les iba a pasar. Y luego estás tratando de decirle, sin decirle: es que yo te dije. Y tratando de restaurar eso, ¿no? Pablo sufría, Pablo batallaba, Pablo sufría con ellos, con los santos. Mucho de hecho del trabajo de consejería es esto, es recordar lo que la Biblia dice. El pastor, el consejero bíblico no es un gurú, no es el que puede leer mentes y simplemente tiene técnicas. No, la consejería bíblica es simplemente abrir la Escritura y ver qué tiene que decir para nosotros. Eso es. No es ninguna ciencia. Dios ya habló. Veamos qué dice para nuestra situación y cómo obedecer. Y va a ser un proceso. Vamos a batallar juntos y van a batallar juntos entre hermanos también. Pero debemos depender del Señor. Debemos poner de nuestra parte. Debemos pensar: Señor, permíteme vivir de una manera que sea agradable a ti. Permíteme ser útil para mi hermano. No tengo ganas, Señor, pero yo me di cuenta que esta persona hizo esto. O yo me di cuenta que esta persona, no sé. Llámale, invítale a un café, anímalo, exhórtalo. Obviamente no le vayas si ni siquiera tienes una relación. Cultiva esa relación y después le cortas la cabeza para que se sienta que viene de un amigo. Pero entienden lo que digo, tiene que cultivarse esa relación. Anímale para que después también puedas exhortarle. Que el Señor nos dé fortaleza, que Él nos dé la gracia para hacerlo. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, eso es un hecho. Así que no estamos solos. Esto no se hace en nuestras propias fuerzas. Esto no se hace simplemente solos. La iglesia no es
el que lo logra. El que lo logra es Jesús, el que lo hace es Él, y Él quiere que permanezcamos unidos. Por eso es fundamental también congregarse y no dejar de hacerlo, aunque no tengas ganas. Arrastra las piernas, arrástrate a ti mismo, arrastra a tu esposa, arrastra a tu hijo. Leí una cita muy buena en redes sociales y decía, no me acuerdo, se lo voy a compartir porque me va a fallar la memoria, pero algo acerca de asistir a la iglesia. Y dice, si tú no consideras una prioridad ir a la iglesia, tu hijo más tarde, cuando esté más grande, no lo va a considerar una prioridad tampoco. Muéstrale que es una prioridad. Porque la iglesia salva en sí misma, porque voy a perder mi salvación si no voy un domingo. No, no es esto, no se trata de esto. No se trata de ser legalista. Y el que faltó, uy, qué bárbara, Karina, qué descarada, porque faltó 2 domingos porque tenía gripe. No. Esto no es por legalismo, es porque lo necesitamos, es porque nuestros hijos nos están viendo, es porque aunque no tengo ganas, hijo, no tengo ganas, me siento mal, pero debemos ir, necesito ir para escuchar, para ser capacitado y para dar también. No solo sentarme para escuchar y engordar, sino para ser entrenado y para ahí, en cualquier interacción posible, servir a mi hermano, amarle. Busquemos maneras en las que podamos servir. Busquemos maneras en las que podamos amarnos. La mayor parte de las cosas no necesitas un permiso para hacerlo. Solo hazlo. Solo sirve. Solo da de lo que te ha sido dado. Es que yo no entiendo mucho de la palabra. Lo que entiendes, de eso eres responsable. Comparte y da y sirve. Oremos y les invito a que nos pongamos en pie y terminaremos cantando. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a practicar lo que aprendemos, Señor. Gracias porque tú diste dones a la iglesia y porque tú has decidido que seamos parte, Señor, de la edificación mutua. Señor, gracias porque has querido y nos has dado verdaderamente un rol a cada uno. Permítenos no privar a nadie de lo que sea que nos hayas dado, aunque no pensemos mucho de nosotros. Simplemente permítenos servir desinteresadamente y amar a nuestro prójimo como tú nos amaste. Aunque fuiste rechazado, Señor, tú nos amaste. Aunque no te buscábamos, tú nos amaste. Aunque no te escogimos, tú nos escogiste. Permítenos amar y servir de esta manera. Y sentirnos, Señor, responsables de la edificación mutua. Padre, que nos sintamos responsables de presentar a cada hombre maduro, a cada mujer madura, de que nos sintamos responsables de edificarnos mutuamente, Señor, que tomemos el hacer iglesia como algo serio, no como simplemente un checklist de cumplir un domingo, sino como algo que yo necesito y que mi hermano necesita. Viendo las cosas de esta manera, Señor, cambia la perspectiva y que podamos modelar también a nuestros hijos que van detrás. Están fijándose en todo lo que hacemos, Señor. Si no valoramos algo, ellos lo van a valorar muchísimo menos. Ayúdanos a ser consistentes y constantes para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.